Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a Contigo, edición de este viernes. Estamos ya a 22 nada más y nada menos, 22 de mayo de 2026, jornada sin duda rociera 100%, con la llegada de la Hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda a la aldea del Rocío esta misma tarde. Y bueno, con unas temperaturas que se salen de lo normal, como venimos comentando estos últimos días aquí en el programa, temperaturas que rondan en estos momentos aquí en Sanlúcar los 26 grados, pero que se va prácticamente a llegar en torno a los 32 en la jornada de hoy. Así que mucho calor en nuestra ciudad y mucho calor también en ese camino rociero que toca ya a su fin, por lo menos para la Hermandad de Sanlúcar, aunque no para otras hermandades de aquí de la provincia de Cádiz, que harán su llegada oficial, por lo menos al Rocío, mañana por la mañana. Pero bueno, vamos a meternos en materia ya y vamos a ocuparnos hoy, no del Rocío precisamente aquí en el programa, como ya hicimos ayer, porque además la programación rociera aquí en nuestra casa es amplísima, como ustedes seguramente han podido comprobar, y nos vamos a meter con algo que ocurrió justamente hace una semana. El pasado viernes tenía lugar una especie de hermanamiento, una especie de homenaje que se hacía a los bretones aquí en nuestra ciudad. Como ustedes saben, tenemos una calle que se llama Calle Bretones, que se encuentra prácticamente al lado de la Plaza de Abastos. Bueno, pues ese nombre de Calle Bretones no es algo caprichoso, es precisamente porque era una calle que estaba ocupada fundamentalmente por comerciantes bretones allá por el siglo XIII, 13-14, de aquí en Sanlúcar, de comerciantes que habían llegado de esta zona francesa y se habían instalado aquí en nuestra ciudad, en aquellos tiempos, ¿verdad? Bueno, pues el Círculo de Artesanos este año ha querido rendir homenaje precisamente a esos bretones y para ello, pues, han hecho una serie de actos que se han celebrado durante este pasado fin de semana, empezando por el viernes y terminando justamente por el domingo. El viernes fue posiblemente el día más importante, el día más fuerte. Primeramente hubo una recepción oficial por parte del Círculo Artesano en sus locales y se recibió pues a una delegación de esa zona francesa. Bueno, estuvieron personas, por ejemplo, que venían en esa delegación, como Stéphane Perrin-Sarsier, que es el vicepresidente de Asuntos Europeos e Internacionales de la región de la Bretaña, en este caso, y también Jacques Letouche, que es presidente de la asociación y de la revista histórica Histoire Breaks. Todos ellos, junto con la parte, en este caso, del Círculo Artesano, comandada por su presidente Enrique Román, recibieron a los bretones allí en los locales del Círculo de Artesanos.
Sanlúcar abre hoy sus puertas a Bretaña como puerto hermano del Atlántico. Bienvenidos a Sanlúcar de Barrameda, tierra abierta al mar desde hace siglos. Bienvenidos al Círculo de Artesanos, asociación con más de 120 años de historia que se enorgullece de crear lazos de historia y cultura con los pueblos que la conocieron. Me pongo a tu lado que me están pidiendo. Perdón. Hoy recibimos con orgullo a la representación de Bretaña, un pueblo con el que compartimos historia marinera, rutas comerciales y memoria oceánica. Nuestros pueblos compartieron marineros, comercio y horizontes desde la Edad Media. Que esta embajada sea símbolo de amistad y cooperación y respeto entre nuestras culturas, así como los navegantes bretones encontraron antaño en Sanlúcar un puerto de encuentro. Deseamos que esta institución siga uniendo nuestras orillas en el presente y en el futuro. Sean bienvenidos a esta ciudad, a su gente y a su río. Buenos días. Merci, vous m'entendez bien? Oui. De l'Atlantique. Soyez bienvenus à Sanlúcar de Barrameda, terre ouverte à la mer depuis des siècles. Bienvenue au Cercle des Artisans, association avec plus de 120 ans d'histoire et qui a l'honneur. Aujourd'hui, on reçoit avec honneur à la représentation de la Bretagne, un peuple avec lequel on partage histoire marine, route commerciale et mémoire océanique. Nos peuples ont partagé de marins, du commerce et des horizons depuis, ainsi comme le marin breton de lointain trouvé ici à Sanlúcar un port de rencontre. On souhaite, on désire que cette institution continue et rejoindre nos côtes dans le présent et dans le futur. Soyez bien. Messieurs, merci Monsieur le Président pour votre accueil chaleureux aujourd'hui, votre accueil de la délégation bretonne. Señor presidente, muchas gracias asistentes, sobre todo muchas gracias por el recibimiento tan caluroso que están teniendo. Vous l'avez dit, nous partageons beaucoup de valeurs, nous partageons une histoire commune. Probablement nous l'ignorons trop et je vous remercie pour le travail que vous faites qui nous permet de redécouvrir cette histoire commune. Et je vous remercie d'avoir conduit ce travail en lien avec Jacques-Yves qui est ici présent et d'avoir permis ce temps de célébration, mais aussi ce travail sur cette histoire commune. Como se ha dicho antes, son dos pueblos que comparten mucha historia, muchas tradiciones y que en un momento dado han sido desconocidas y que gracias al trabajo que están haciendo ustedes ahora pues se va a dar a conocer y es, como se ha dicho antes, pues un punto de inflexión para que se empiece a trabajar de cara al futuro. Y sobre todo, también gracias a Jacques-Yves. Le travail que vous faites, il est indispensable. Il est indispensable parce que nous vivons une période de repli, une période de tension, et montrer que dès le Moyen-Âge, nous vivions dans un monde ouvert, un monde d'échanges économiques, mais aussi d'échanges culturels, est extrêmement important, d'autant plus important dans la période que nous vivons. Dice que en un momento en el que estamos viviendo unos acontecimientos que los pueblos se retractan, ¿no? que cada vez hay más tensiones entre unos y otros, el hecho de poder retomar esta idea desde la Edad Media de pueblos abiertos que se conocían, que tenían entre ellos pues lazos más que importantes y más no solo comerciales, pues hace ver un poco la luz de una forma diferente, ¿no? Ver un poco un futuro más próspero. Ma venue aujourd'hui, elle s'inscrit dans le cadre d'une politique que nous avons souhaité développer, Breton du Monde, qui permet
à la fois de soutenir la diaspora bretonne. Les Bretons sont partout dans le monde. Mais ce temps, il nous permet de montrer qu'ils sont partout dans le monde depuis très longtemps, y compris dans votre ville. Et donc, nous sommes très attachés à la mise en valeur que vous avez faite aussi de cette histoire. C'est très important pour nous de montrer que la Bretagne est une terre ouverte. Et il ne suffit pas seulement que nous le disions, il faut le montrer et vous le montrer grâce au travail que vous avez fait. Este encuentro se enmarca en una política que desde las instituciones públicas bretonas se está llevando a cabo, y es poner en común una diáspora bretona que está por todo el mundo. Y bueno, pues la idea es no solo darse a conocer, sino que otros pueblos, a través de las diferentes entidades locales, conozcan también el pueblo y lo den a conocer. Donc, une fois encore, je voudrais vous remercier vraiment pour votre accueil, et puis au-delà de votre accueil aujourd'hui, de ce travail. Et puis, je forme le vœu que ce temps d'échange d'aujourd'hui, il soit la première pierre d'échanges futurs, réguliers. En tout cas, vous pouvez compter sur notre disponibilité et notre soutien. Merci encore. Muchas gracias. Espera... vuelven a repetir el agradecimiento y espera que esta sea la primera piedra para unas relaciones a futuro mucho más prósperas e interesantes. Y que tienen todo su apoyo institucional para lo ser. Excusez-moi. Comment ça, le micro, il marche? Le micro, non? Peut-être un peu plus... Ah oui. Donc le Circulo, et avec l'appui de la région Bretagne, et simplement vous dire que c'est un rêve qui est en train de se réaliser, puisque nous sommes plusieurs dans la salle à penser à Sanlúcar depuis très longtemps. Sanlúcar est présent dans notre esprit depuis quelques dizaines d'années, puisque c'est devenu quasiment un mythe dans l'histoire de la Bretagne pour les Bretons. C'est que là-bas, très loin, au sud de l'Espagne, il y avait une communauté bretonne qui s'était installée, et chacun rêvait là-dessus. Donc la réalisation de ce que nous allons faire aujourd'hui est pour nous une grande journée. Et vraiment, nous vous remercions beaucoup pour votre accueil, votre disponibilité et pour la réalisation de ce séjour. Nous souhaiterions aussi que les relations entre Sanlúcar et la Bretagne continuent d'une manière ou d'une autre, notamment à travers la musique, la fête de la Bretagne. Et nous espérons que les amis de la Bretagne en Andalousie vont se prendre par la main et vont continuer à organiser des choses au service du peuple breton et de la culture bretonne et de l'Andalousie. Donc je vous souhaite, et tout à l'heure nous allons vous offrir quelques petits cadeaux très symboliques de notre histoire commune. Et voilà, je vous souhaite tous une très bonne journée et merci beaucoup. No sé si me voy a acordar de todo lo que ha dicho. Sí. Bon, desde la revista Histoire Braise, Historia de Bretaña, agradecen de una manera muy importante la acogida, el trabajo que se ha hecho, porque para ellos es muy importante, porque son varios integrantes de esta revista que tienen la palabra, la idea de Sanlúcar desde hace muchos años, porque es casi un símbolo para ellos, o como un símbolo, ¿no? Entonces, el hecho de estar aquí hoy en Sanlúcar, en este evento, es muy importante para ellos, y espera, pues de la misma manera, que sea la primera piedra también y que se siga continuando. Y, bueno, tienen algunos detalles para darles que son muy simbólicos para ellos y que esperan que sean aceptados en ese sentido. ¿De acuerdo? Gracias. También los nuestros. Sí. Y estos son la historia de cómo hicimos todo el trabajo de la Vuelta al Mundo, que está en este libro. Este otro libro cuenta los 3 sanluqueños que fueron en la expedición. Este es nuestro
Y este también un pin nuestro de O sea, este libro primero c'est le premier livre, c'est le recueil de tout le travail qu'ils ont fait pour la commémoration de la circumnavigation. Là, c'est un travaux spécifiques pour les 3 jeunes de Sanlúcar qui y ont participé. Là, c'est le disque d'Habanera. Voilà, et là, c'est un... Toujours la musique. Ouais, toujours la musique. Merci infiniment. Merci beaucoup. Story tenemos lo mismo. Y lo mismo los libros Le plaisir de vous offrir un livre voilà, sur l'histoire de la Bretagne. Voilà. Évidemment, vous êtes le bienvenu. On aura plaisir aussi à vous accueillir pour vous montrer que de notre côté aussi, je pense qu'on a à vous montrer qu'on a des valeurs communes à partager. Un libro sobre la historia de Bretaña y que están invitados y que quieren tener el placer de enseñarle Bretaña, porque hay muchas cosas que... Le bienvenu en Bretagne quand vous voulez. Eso seguro, puede venir cuando quiera. Seguro que somos muy viajeros. C'est sûr qu'ils vont y aller parce qu'ils voyagent beaucoup. Très bien. Écoutez, merci encore. Et on vous attend avec impatience. Dice que los bretones vinieron aquí para traer el tejido de lino para las velas y se llevaban de aquí el vino. Y ahora, como vienen ellos, pues vienen con vino bretón para que lo conozcan. Como prof het Brits, moet je Queen dus naam heeft. Eso está en bretón, pero no lo he entendido. Esta botella de vino de Nantes, de Nantes, se tiene que beber frío con... Eso. Ha dicho marisco, pero bueno. Autre chose, on a remarqué que vous n'étiez pas un pays de beurre, et pas de beurre salé non plus. Donc on va vous offrir des biscuits au beurre salé. Y que, claro, en Bretaña es muy famoso la mantequilla salada, incluso con granos de sal dentro, y se lo echan a todo. Eso no lo vamos a traducir, pero las gambas, por ejemplo, le echan mantequilla encima. Entonces, aquí la han pedido, lo hemos dicho que no, pero bueno, como no tenéis, pues os vamos a traer, son pastas bretonas con mantequilla, evidentemente. Bueno, pues no sé si abrirla para que lo vean, ¿no? Sí, no. Pues bueno, Oui, mostrar. oui, oui. ¿Te ayudo? Qué bien. Eso bien. El que ha hecho. Maravilla. Muy buenas, además. Un cadeau.
venir en tant que musicien participer à ce voyage. Y que a partir de ahí ya lo que hay es América, no hay otra cosa. Ellos le llaman también Finisterre. Ah, también. Sí, sí, sí. Bon, on a des montagnes, des petites montagnes. Que tienen montañas, les llaman montañas, pero el pico más alto tiene 300 y pico de metros. Bon, il y a une occupation depuis longtemps. Bon, je vous Está en la ciudad que se llama Morlaix, que está en el norte de la región y que es un sitio arqueológico muy interesante. Voilà. Bon, Ça c'est le Morbihan. patrimonio de la humanidad. Donc c'était un royaume. Fue un reino medieval. Comme un peuple, et on chantera même notre hymne tout à l'heure. Y se siguen considerando un pueblo y les van a cantar después el himno que tienen ellos, que está en bretón. On peut dire que la musique a créé aussi un sentiment de fierté renouvelé, notamment avec Alan Stivell qui a vendu des millions d'albums dans les années 70 et qui depuis a fait que la culture bretonne est très vivante avec beaucoup de jeunes dans les festounos, dans les fêtes qui s'organisent même à Pékin dans le Canada, partout dans le monde, et Yann qui s'occupe des Bretons du monde travaille pour organiser une trentaine de voyages par an pour que des musiciens comme nous fassent rayonner la Bretagne. En los años 70 hay un resurgimiento de la música popular, no solo en Bretaña, en muchos sitios, pero esto es un punto de inflexión en la cultura bretona, porque con este señor que se llama Alan Stivell, es su nombre artístico, él dio a conocer la música bretona por todos sitios. Y ahora, gracias a él y gracias a lo que diríamos la Junta de Bretaña, como la Junta de Andalucía, pero la Junta de Bretaña, ellos tienen la posibilidad de ir allá donde hay bretones por todo el mundo y hacen pues eventos como este, donde la música es muy importante. Y hay muchos niños que están aprendiendo música y demás, y tienen un festival intercéltico en Lorient, en el sur, del cual este señor que tenemos ahí sentado, que no dice nada, pero parece que no, pero fue el director durante muchísimos años, ¿eh? Y allí se junta, se llama Lisardo, y allí se juntan miles y miles de personas, y sobre todo de músicos. El mapa está dividido en dos, de la línea hacia occidente es donde se habla el bretón, ¿de acuerdo? Se está recuperando mucho, se está haciendo mucho trabajo para revitalizarlo y a través de la música se está dando mucha fuerza a eso. Y en el lado este existe el bretón, es una lengua celta, emparentada con el irlandés, el galés y demás, y sin embargo el galo es una lengua latina, que no es el francés, no tiene nada que ver con el francés, ¿de acuerdo? Entonces se hablan las dos lenguas. Mais effectivement, le nombre de locuteurs a tendance à diminuer et que c'est un travail de tous les jours pour faire en sorte que ces langues continuent à vivre. El número de hablantes se está reduciendo, ahí tienen de bretón 107.000 y de galú 132.000, pero pues eso les da también muchas ganas para revitalizar aún más toda esta cultura que se expresa tanto en bretón como en galú. Pues
pues tras esta primera parte, digamos, de esta recepción oficial en el Círculo de Artesanos, tuvo lugar la recepción oficial en el Ayuntamiento de Sanlúcar, y en este lugar pues estuvo nuestra alcaldesa Carmen Álvarez, estuvo también Narciso Vital como delegado de Cultura, y se recibió también a esta misma delegación en el Ayuntamiento. Bueno, pues fue un momento también muy emotivo, un momento muy bonito, en el cual pues se recibió a estas personas que venían, como decimos, o como estábamos comentando antes, de la zona de la Bretaña francesa, en este caso, no confundir con la Gran Bretaña, Inglaterra en este caso, que no tiene nada que ver efectivamente con esto. Bueno, pues tras esta recepción oficial en el Ayuntamiento de Sanlúcar se procedió a la inauguración de un relieve en homenaje a la Bretaña que se encuentra instalado en la propia calle Bretones, junto a las Covachas, en la zona de la Cuesta de Belén, una obra del artista sanluqueño José Guerrero, concebida como reconocimiento permanente a los vínculos históricos que unen a Sanlúcar con esta región desde el siglo XIII nada menos, cuando los bretones, como comentábamos antes, llegaban a Sanlúcar como comerciantes de telas y de maderas. La alcaldesa dio la bienvenida a la delegación bretona y destacó en el encuentro que no habría sido posible, como en este caso todos sabemos, ¿verdad?, sin la colaboración inestimable, por supuesto, del Círculo de Artesanos. Anda un poquito y yo estoy a la izquierda. Sí, lo veo, lo estoy viendo. Enrique, salúdala tú a ella con ellos y preséntaselo. Él es el presidente de la asociación Microbrace y él es el vicepresidente de la región. La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez. Y es el que Muy bien. él es el delegado de Cultura. Ya tú lo conoces porque tú... verdad. Ellos dos. Vous étiez ensemble. Sí, sí, claro.
Il y a un premier cadeau, c'est on a amené ça dans un sac en lin, puisque ça, nous continuons de produire du lin en Bretagne. Hay dos regalos. Uno es el que tiene la mano y otro es donde venía este regalo, porque se sigue produciendo tejido de lino con el que se hacían las velas y por eso eran tan famosos los bretones aquí. Entonces viene en un tejido de lino hecho expresamente para Dios. Mais le cadeau principal est ici. Cette plaque a été réalisée par un artisan de l'Orient. Ayúdale que eso empieza un viaje. Ahora cuando le recoja, empieza un Donc elle célèbre la rue des Bretons avec le texte rue des Bretons en breton et en espagnol. Voilà. Donc nous sommes ravis de vous l'offrir. C'est là aussi un élément assez unique. Il y en a un deuxième exemplaire désormais au cercle. Hay otro ejemplo, hay otra placa también en el círculo y que para ellos es todo un honor poder ofrecerse. Et donc nous vous laissons le choix de son emplacement. Voilà. Que le deja la elección de dónde lo quiere poner. Mais en tout cas, ça marque à nouveau la présence bretonne à San Luca. Pero marca de nuevo la presencia bretona en San Lucas. Voilà. Cuidado que pesa. Voilà. C'est lourd. Voilà. Pesa. Uy, sí que pesa. Qué bonito. Sí. Visitado conjuntamente con el Círculo de Artesanos, pero también con las universidades de Bretaña, y habla de las relaciones de los bretones con España en general. Se presenta esta noche, pero principalmente con San Lucas. De hecho, en la portada aparecen las conchas. Sí. Il y a quelques auteurs hein, si tu veux. Gracias. Merci. Une toute petite chose. Ah. Juan, une petite chose. Y un pequeño regalito que es un pin con la bandera bretona y la bandera andaluza. Ayuda. Ayuda, que ponle el pin. Ah, ya lo he puesto. Rápido, vale. Más o menos. Gracias. ¿Lo abra? Merci beaucoup. Gracias en francés y en bretón. Hijo del último rey francés, Luis Felipe I. Que se casó con la reina.
Vale, la veo con ella.
haber descubierto en el propio trabajo en sí la historia real de esta calle, el que la Bretaña estuviera de una forma tan importante y tan física en nuestra ciudad desde esos siglos y que aún predomine su nombre y que en mi responsabilidad y dentro de mi obra haya caído el rubricarlo en la pared de forma artística, pues ya os digo que un honor y un trabajo que quedará en mi memoria para muchísimo tiempo. Muchos me pedís sobre la simbología y lo que hemos querido representar en la composición, y hemos querido hacer una especie de alegoría, una alegoría que artísticamente esté dentro del estilo y del entorno que este casco histórico de la ciudad nos obliga. Y bueno, hemos atendido un poco al tema del consulado bretón aquí, el tema de los comercios de tejidos y de madera, y bueno, hemos representado un poco pues eso dentro de una escena donde unos personajes donde están todas las edades, pues representan a sus personas, a los bretones. Y bueno, está el escudo, se hace alusión al entorno de las cobayas, a la puerta de la serpiente, y bueno, también al animal que entienden mucho que es el símbolo de los bretones, que es el armiño. Entonces todo eso está mezclado en esta composición. Silencio total. ¿Quiere usted pasar, señor? ¿Quiere usted pasar? Y patata. Y continuamos con esta visita de esta delegación de los bretones a Sanlúcar. Precisamente por la tarde tenía lugar en el Palacio Ducal de Medina Sidonia la presentación de un libro escrito, hecho en definitiva entre bretones y sanluqueños, el libro De Nantes a Sanlúcar. Y tenía lugar justamente la presentación ahí en los salones, en este caso del Palacio Ducal de Medina Sidonia, ya por la tarde ese mismo viernes.
especialmente para que las condiciones acústicas sean magníficas, ¿no? Entonces, pues nada, darles la bienvenida. Para mí es un honor poderle dirigir estas palabras, también es una responsabilidad, porque estoy entre eruditos, tanto por el lado de aquí, mi amigo Moreno Ollero y el señor, que yo creo que es autor de este libro, por lo menos coautor, y no voy a repetir los tópicos que seguro que ya conocen, que han sido difundidos por el gran cronista de la casa, Pedro Barrantes Maldonado, que no dice tantas mentiras como la gente piensa, pero algunas sí. En todo caso, lo que sí está claro es que la Casa Medina Sidonia es una casa con una clara vocación comercial, no era un señorío al uso. Aquí las rentas principales se obtenían a través de era una casa mercantilista, rentas que se obtenían del puerto, del cobro de impuestos, y rentas que se obtenían de una actividad que yo me atrevo, yo era profesor de Historia Económica hasta hace un año en la Universidad de Castilla-La Mancha, que era claramente industrial, que eran las almadrabas. Si nos atenemos a la definición de lo que es una empresa, división del trabajo, búsqueda de beneficio y contabilidad orientada precisamente a señalar el rendimiento comercial de la operación, las almadrabas eran una empresa moderna, mucho antes de que éstas existieran en Europa, ¿no? Con una mentalidad claramente empresarial. Se pescaban los atunes, se transformaban en algún caso, en otros no, porque había clientes que los querían crudos y otros que los querían pues con el ronqueo, troceados, salados, etcétera, etcétera, y otros pues se salaban y se vendían. De hecho, a finales del 15 la casa ya disponía también, en el 15 pues empieza a aumentar la competencia en Europa, porque los bretones, una cosa que quiero dejar clara, son verdaderos pioneros, descubren rápidamente el cambio geopolítico que iba a suponer el dominio del estrecho de Gibraltar. Todos saben que las rutas comerciales antiguas iban por el Ródano hacia las ferias de Champagne y de ahí pues pasaban al Canal de la Mancha y se distribuían por el Atlántico. La aparición, el dominio del estrecho va a ser un cambio geopolítico importantísimo para Europa, y la Casa Medina Sidonia desde el principio lo sabía. El famoso comerciante genovés, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que fue señor del puerto Santa María, tú te acordarás, Antonio Moreno. Espínola. Espínola. No, Espínola no, es mucho antes. Seguro que ahora me acuerdo. Pues fue el primero que consiguió colocar alumbre de Anatolia en el puerto de Londres, y era íntimo amigo, bueno, era socio, colaborador de Guzmán el Bueno, que, como bien decía mi madre, parecía que conocía muy bien dónde se instalaba. Él montó un señorío en un momento en que nadie daba un duro por Cádiz, porque era una tierra batida constantemente por las guerras, y él fue construyendo en tiempos de Sancho IV un señorío comprando. Sancho IV necesitaba dinero porque estaba acusado de matrimonio ilegítimo por la corte romana. Tuvo que pagar al Papa una cantidad importante que le prestó precisamente Guzmán el Bueno, y a partir de ahí fue comprando señoríos, siempre siguiendo la línea estratégica desde Ayamonte hasta Gibraltar, o sea, un señorío claramente volcado hacia el Atlántico y hacia el comercio. Y los bretones pronto, pocas, se lo intentaba, bueno, él lo sabe mejor que yo, pocas décadas después de que se obtiene el señorío de Sanlúcar, en 1297, que es cuando la Casa Medina Sidonia, los primeros, se instalan aquí, pues poco tiempo después aparecen los bretones empezando a comerciar con sus productos manufacturados, muy demandados, a cambio del vino que se producía y de seguramente los atunes que se comercializaban en esta zona.
Ya digo, en el 15 ya la competencia comercial aumenta, pero los bretones están bien asentados. Quizá no tenemos noticia, la verdad es que el archivo se quema en tiempos de Pedro el Cruel, si no estoy mal informado, y es posible que muchos documentos pues desaparecieran, ¿no? Documentos importantes, por ejemplo, pues el privilegio de las almadrabas, que luego no se encontró, pero que nadie discutió, pero que poco a poco fue teniendo competencia el duque en la explotación de los atunes. Por tanto, una casa atípica, orientada hacia el comercio y, por tanto, interesadísima en mantener relaciones comerciales con todo el mundo, porque las rentas eran de este origen. Entonces, ya digo, los bretones fueron los primeros en darse, yo creo, de los primeros en darse cuenta, se instalan aquí y la relación va a ser histórica. Y no les entretengo más porque van a hablar personas mucho más capacitadas que yo para ilustrarles en esta materia, pero sí hablarles de un tema humano. Está aquí mi hija, está aquí mi yerno, Jeremy, y está por ahí mi nieto, que es bretón. De hecho, va a llevar un apellido bretón que se llama Vega. Su madre, la madre la consuegra, también lleva un apellido bretón muy característico. Entonces, es un poco como que la historia vuelve otra vez a sus orígenes, ¿no? Y es realmente una verdadera casualidad. Yo no creo en las casualidades. Hay algo providencial que hace que las cosas sean así, y de hecho pues es verdaderamente un dato curioso, que si queréis ver al muchacho, que yo estoy muy orgulloso de él, Jeremy, por favor, trae al futuro de la casa por aquí. Se llama Juan, como se llamaba Juan III, el duque de Borgoña, o como se llamaba Juan Alonso Pérez de Guzmán el Bueno. Aquí está el futuro Vegar, que si Dios quiere, pues andará correteando por aquí en alguna otra ocasión. También les transmito especialmente pues saludos de mi mujer Pamela, que no ha podido estar hoy aquí, pues, lamentablemente su suegra no está muy bien, y nada, y darles las gracias por estar, darle las gracias a la Fundación, por supuesto, por su presidenta, Lilian Dalma, que está aquí, que es la que organiza todo esto, y también decir que aquí está también el futuro profesional. Aquí tienen a mi hija que ha trabajado, habla varios idiomas, es Jeremy, que estudió Ciencias Políticas en Montreal, tiene un máster en la London School de Administración Pública. Bienvenido. Non, tout d'abord, il remercie de la possibilité qu'ils ont donnée pour de cette maison, si on peut dire. C'était Guzmán el Bueno. C'était un monsieur qui a fait la guerre contre les musulmans, donc on lui a donné des privilèges, des terrains, ici dans la province de Cadix et aussi à côté à Huelva. Oui. Et il dit que de ce premier moment, il fait référence à la pêche du thon rouge, qu'on fait encore aujourd'hui, et qui rapportait aussi, qui a donné la possibilité de faire pas seulement une rentabilité économique, mais aussi la possibilité de faire des échanges avec d'autres peuples, notamment avec le peuple breton. Et après, à partir du XVe siècle, surtout XVIe siècle, ça va changer un peu. Vous et votre famille pour votre accueil aujourd'hui dans ces lieux, dans ce moment important qui a évidemment une forte charge symbolique pour nous. Señor Duque, quería agradecerle muy sensiblemente la posibilidad de poder encontrarse aquí en su casa y de poder retomar estos intercambios que vienen desde tan lejos. Au-delà des remerciements pour votre accueil aujourd'hui, je voudrais aussi vous remercier et à travers vous remercier la Fondation pour
mettre à disposition du public ces archives, qui sont des archives privées, mais qui contiennent des documents éminemment importants sur l'histoire, évidemment, du duché, mais aussi sur l'histoire des relations entre la Bretagne et l'Andalousie et Sanlúcar en particulier. También quería darle las gracias a la Fundación porque ha podido, como archivo privado que ha sido bastante generoso, ¿no? de poder dejar que se puedan estudiar los documentos que hablan evidentemente de la historia del ducado, pero también de la presencia de los bretones, y eso es el origen de este libro. Vous avez retracé le chemin historique qui nous mène depuis cette période du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, et il est effectivement important de montrer, de rappeler que le Moyen-Âge et cette période de l'histoire a été une période d'ouverture et d'échanges intenses. Et comme je le dis depuis le début de ma présence ici, dans cette période de tension, dans cette période de repli, dans cette période de fermeture, y compris de routes commerciales, il est important de rappeler que dans l'histoire longue de nos pays, eh bien, il y a avant tout une tradition d'ouverture et de relations. Dice que en estos momentos de contracción, vamos a decirlo así, de guerras, ¿no? de imposibilidad de comercio en algunos momentos, pues que es importante recordar pues este pasado y este como ha trazado usted, ¿no? el curso de su familia, ¿no? Después de tantos siglos, y que siempre ha sido, pues sobre todo en la época del medievo, eran pueblos abiertos a comercios, a intercambios, ¿no? Y que ahora en este tiempo de que no se da por las circunstancias políticas, económicas y demás, pues bueno, que es un buen momento para poner en darle importancia, ¿no? de vida a estos intercambios que se dieron durante la Edad Media, ¿no? Y a ver si se puede que esto sea un granito de arena para ayudar para que se vuelva en esa intención antigua, ¿no? Nous ne devons jamais oublier notre histoire parce que nous avons toujours des enseignements à tirer de notre histoire. Et donc je veux remercier aussi les auteurs de cet ouvrage en Bretagne, avec Histoire Braise, et ici, qui ont bien voulu se pencher sur cette histoire très particulière que nous méconnaissions probablement nous-mêmes et que nous allons redécouvrir donc grâce à cette publication, et qui, je l'espère, marquera le début d'un renouveau des relations qui se traduit au sein même de votre famille, qui est désormais pour partie bretonne. Et donc j'espère que vous nous montrerez aussi le chemin pour renouer ces relations qui ont été si riches par le passé. Donc merci encore, Monsieur le Duc, et merci à la Fondation pour son accueil aujourd'hui. Hace mención también a los autores del libro que se va a presentar hoy por ese trabajo, ¿no? de estudio de esas relaciones, de esa presencia, ¿no? en el Ducado de Medina Sidonia, aquí en Sanlúcar, y también pues un guiño, señor Duque, ¿no? Como diciendo, bueno, pues a ver si, como siempre se puede aprender algo de nuestra historia, pues tiene usted un nieto maravilloso a quien contarle mucha historia y decirle, pues mira cómo hemos sido durante siglos, ¿no? Y que este libro también pueda servir y que esto sea pues un primer momento para retomar esas relaciones que hubo durante muchísimos años y muchísimos siglos. Y muchas gracias a los autores, por supuesto. La communauté bretonne du XIVe, XVe, XVIe siècle, pour nous c'est quand même très important et c'est un symbole très fort. Nous sommes vraiment très heureux d'être accueillis chez vous. Le da las gracias por haberlos acogido en esta su casa, ¿no? Dice tan llena de historia y tan excelente, ¿no? Decoración y demás, y le habla de ese monumento que se ha inaugurado hoy, que es un símbolo, y sobre todo para los bretones está cargado de simbología de esas relaciones de las que llevamos comentando, ¿no? Entonces que muchas gracias también al pueblo de Sanlúcar por esa posibilidad, ¿no?
Donc à l'occasion de l'inauguration de ce monument, il nous a semblé intéressant et même indispensable de publier un livre racontant l'histoire des relations entre la Bretagne et l'Espagne, mais plus particulièrement avec l'Andalousie. Et nous avons fait appel à 5 auteurs, 3 auteurs bretons et 2 auteurs de chez vous, pour écrire ce livre. Les auteurs bretons ne sont pas là, malheureusement. Je vais vous les présenter. Et nous souhaitons remercier à la fois les 3 bretons et les 2 universitaires présents. Pour la Bretagne, il s'agit de 3 universitaires. L'un, Ropars Omnes de l'Université de Brest, Guy Sopin de l'Université de Nantes et Gilda Salin, qui est conservateur du musée d'Aubray à Nantes. También quiere hacer un reconocimiento a las 3 personas, los 3 bretones, universitarios bretones, historiadores que han participado en la redacción de este libro, que cuenta la historia del comercio y las relaciones de los bretones en general con España, pero sobre todo con Sanlúcar. De hecho, están las covachas en la portada, creo que es importante. Entonces, pues nos va a hablar un poco de los 3, también por supuesto a los 2 autores locales, pero a él le toca hablar sobre todo de los 3 bretones. Son 3, ya digo, profesores, historiadores, 2 son universitarios, Universidad de Nantes, Universidad de Brest y... Un conservateur du musée d'Aubray à Nantes. ¿Du musée? D'Aubray. D'Aubray. Y el conservador del Museo d'Aubray de Brest, ¿no? De Nantes. De Nantes, pardon. Así que eso es por la parte bretona, y luego por la parte española, pues ahora hablarán ustedes. Ropars Omnes, donc l'universitaire de Brest, nous propose un article qui va balayer un peu l'histoire des relations entre la Bretagne et l'Espagne, donc de manière générale, qui resitue un peu le contexte. Guy Sopin, qui est donc un universitaire de Nantes, va nous présenter la présence de la communauté espagnole à Nantes, puisque lorsque le duc de Bretagne a épousé Isabelle de Castille, il a accordé aussi des droits spécifiques aux commerçants et aux marchands espagnols qui se sont installés à Nantes, et ceci pour plusieurs siècles, donnant d'ailleurs plusieurs dynasties de maires de Nantes. Et il y a toujours une présence assez importante de familles descendant des Espagnols à Nantes. Desde la Universidad de Nantes se hace mención pues a esa presencia bretona en toda España, pero sobre todo también de la presencia española en Nantes, ¿no? Fueron muchos, ¿no?, los españoles que se establecieron allí, sobre todo a partir del matrimonio del duque bretón con Isabel de Castilla. Entonces, esas relaciones se siguieron dando, y fueron muchos españoles los que estuvieron allí, y de hecho todavía la presencia española en Nantes es bastante importante. De la misma manera que el duque de Medina Sidonia de la época le dio el privilegio a los bretones para que se instalara, para darle facilidades, allá en Bretaña se hacía, como dice él, una especie de espejo, ¿no? Pues si nos están dando privilegios allá en España, vamos a darles privilegios a los españoles en nuestra casa, ¿no? Y se dieron casi a la misma fecha, se dieron esos privilegios, tanto allá como aquí, ¿no? Extrêmement important, l'un des premiers, sinon le premier du royaume de France à l'époque, donc fin XVIe siècle, grâce à l'argent espagnol provenant notamment des mines de Potosí. Dice que hay un artículo muy específico de algo muy concreto de Nantes, porque Nantes se convierte, bueno, era la ciudad más importante de Bretaña en aquella época, aunque luego las cosas van cambiando a partir del siglo XVI y demás, pero es muy curioso porque habla de la riqueza de Nantes en aquella época gracias al dinero español que venía de las minas de Potosí en Bolivia. Entonces, como a través de esas relaciones, no solo comerciales, sino también, vamos a decir, de préstamos de dinero, pues Nantes se convierte en una ciudad muy, muy rica y muy importante, no solo a nivel local, sino a nivel estatal, sobre todo a partir del siglo XVI a nivel francés, ¿no? Son los 2 artículos que los 2 sanluqueños han redactado para el libro. Sobre todo, pues don Antonio, que ha hecho
ese compendio de la presencia, ¿no?, de los bretones en Sanlúcar, y también de Enrique, ¿no?, que fue usted quien lo hizo, fue la presencia de los bretones en la primera circunnavegación, ¿no? Entonces para él es el núcleo de este libro, y bueno, creo que va a dejar paso a ellos, ¿no? Donc merci à tous et je passe la parole à nos chers amis. Voilà, pues eso. Muchas gracias a todos y le pasa la palabra a los... Veo esto lleno a tope y eso nos alegra. Bueno, mi participación bueno, por supuesto, muchas gracias a la Fundación Casa Medina Sidonia, que es quien nos acoge, ¿no? Eso está por entendido. Mi aportación en este libro es sencilla, es humilde, es breve, porque yo no soy especialista en bretones, ni mucho menos, ni no soy especialista en casi nada, pero bueno, sí que el tema de la Vuelta al Mundo, sabéis, los que me conocéis, que le he dedicado mucho tiempo, mucho estudio, y me parecía oportuno incluir en el libro qué relación había, si había alguna relación con algunos bretones, algunos franceses en esta historia. Y eso es lo que he intentado hacer. Y como culminación a todo esto, pues ya posteriormente el sábado, porque ha sido durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, bueno, pues todo lo anteriormente visto tuvo lugar, como hemos comentado antes, el viernes, que fue sin duda el día más importante, pero en lo que se refiere a la parte lúdica, pues también los bretones pudieron disfrutar, por ejemplo, el sábado por la mañana de una visita al Castillo de Santiago. También visitaron el Monumento a la Circunnavegación, que como ustedes saben está también muy vinculado con el Círculo de Artesanos, y ya a partir de las 2 de la tarde aproximadamente, en una conocida bodega de nuestra ciudad, tuvo lugar una especie de preferia en la que los bretones pudieron disfrutar, por supuesto, también de ese ambiente preferia que ya prácticamente estamos a punto de vivir en Sanlúcar. Pero bueno, ellos una semanita antes o un par de semanitas antes tuvieron oportunidad ya de disfrutar de nuestra manzanilla, del baile por sevillanas y de tener pues un rato de convivencia maravilloso. En fin, ha sido una visita que se ha hecho corta seguramente para muchos y que bueno, es el primer paso de algo que seguramente se va a seguir de alguna forma un año tras otro, por lo menos de vez en cuando, haciendo en este caso pues esa especie de hermanamiento, esa especie de convivencia con estas personas de la Bretaña francesa. Así que por nuestra parte nada más. Gracias como siempre por la atención prestada y hasta aquí nuestro especial Bretones, aquí en nuestro especial Contigo de hoy. Gracias y hasta la próxima semana.